a invitar que abren sus Biblias a dos porciones de las Escrituras. Primera de Corintios 15, Primera de Corintios 15 y el Evangelio de San Juan 11. Right? Primera de Corintios 15 y el Evangelio de San Juan capítulo 11. We're going to be in 1 Corinthians chapter 15 and in the Gospel of St. John chapter 11. 1 Corinthians 15 and John chapter 11. 2000 años atrás, unas mujeres llegaron a la tumba a donde habían sepultado a nuestro Señor Jesucristo. Y se dieron cuenta de que la tumba estaba vacía. It was empty. Estando allí en shock, pues ¿qué pasó? ¿Dónde está el cuerpo? Vieron a un hombre y le preguntaron a este hombre, creyendo que él era un jardinero, le preguntaron, oye, ¿sabes tú qué es lo que acaba de pasar aquí? Y de ahí Jesús se reveló a ellos de que no era un jardinero, sino que era el Cristo resucitado. Amén. Y esto valida nuestra fe y nuestra creencia. Porque 2000 años atrás, bajo las leyes y costumbres de los romanos y bajo las costumbres que existían en el Medio Oriente en esos días, el testimonio de una mujer no tenía el mismo valor que el testimonio de un hombre. Y si esto es lo que creemos y lo que hoy celebramos, la resurrección de Jesucristo, si simplemente fuera un cuento, si simplemente fuera una invención, algo que los hombres habían inventado, pues no hubieran empezado de que los primeros testigos a la resurrección de Jesús eran mujeres, sino que hubieran dicho que eran hombres. Y hoy estamos aquí celebrando en todo el mundo. Hermanos como nosotros se están reuniendo hoy a celebrar lo que sucedió 2000 años atrás, que realmente cada vez que nosotros venimos a la iglesia, especialmente cuando venimos a la iglesia en un domingo, estamos celebrando que un día el Hijo de Dios vino, fue arrestado, fue azotado, fue crucificado, murió sobre esa cruz, fue sepultado, pero 3 días después Dios lo resucitó y lo levantó de entre los muertos. La fundación, esta es la fundación de nuestra fe. Nuestra fe, nuestra creencia como cristianos, como seguidores de Jesús, está basada sobre esta roca. Antenoche estuve con los jóvenes aquí en la iglesia del pueblo, with The Spot, y di una enseñanza tocante la cena del Señor y sobre la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo, una enseñanza sobre la Pascua. Y pregunté, ¿cuántos cristianos hay aquí? Y pues obviamente la gran mayoría de ellos levantaron la mano. Y si hoy yo preguntaría esa misma pregunta, si preguntaría ¿cuántos cristianos hay aquí? Yo creo que la gran mayoría pues levantarían la mano. Si no, pues ahorita estuvieras buscando allá el asador en un parque, o estuvieras ya yendo rumbo al mall, o estuvieras todavía bajo las colchas, ¿verdad? Ahí con el San Marcos, ¿eh? Pero te levantaste, te despertaste hoy, te vististe y muchos se ven bien nice. Dije yo, ¿sabes qué? Voy a usar mi traje. Ese es el traje, yo me casé en este traje. Quiere decir que todavía estoy así como cuando me casé, right? Like that. Yeah. Y estas botas son las botas que usé cuando me casé. Para mí todo esto es muy, muy especial. Y saqué mi ropa especial para un día especial. Que 2000 años atrás Dios mostró su misericordia y envió su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. This is foundational, es el fundamento, la fundación de nuestra fe. Si tú dices que eres un cristiano, tienes que creer ciertas cosas como un cristiano.
Como un cristiano tienes que creer que Jesús es el Cristo. Como un cristiano tienes que creer que Jesús es el Señor. Como un cristiano tienes que creer que Jesús es el Hijo de Dios. Como un cristiano tienes que creer que el único camino hacia Dios es por medio de su Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Y como un cristiano tienes que creer que Jesús murió, fue crucificado para pagar el precio de nuestros pecados, fue sepultado y 3 días después Dios lo resucitó. God resurrected him. Eso es fundamental a nuestra fe. Resurrección quiere decir a resucitar, a levantarse de nuevo, a volver a vivir, a ponerse de pie. Right? Resurrección quiere decir a resucitar, levantarse de nuevo, volver a vivir, a ponerse de pie. Vamos a leer 1 Corintios 15, versículo 12. 1 Corinthians 15, verse 12. Pero si se predica de Cristo, que resucitó de los muertos, y como dicen algunos entre vosotros, que no hay resurrección de muertos. Pablo está diciendo, mira, nosotros predicamos la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, predicamos la resurrección, pero ya habían unos en la iglesia que decían, no hay resurrección. La resurrección, ese es cuento. Versículo 13 dice, porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Ahora, esta palabra vana quiere decir fútil, sin valor, vacío. Right? Fútil, sin valor, vacío. En otras palabras, de nada sirve. Right? Si Cristo no resucitó, de nada sirve nuestra predicación, de nada sirve vuestra fe. 15 dice, y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Si Cristo no resucitó, tú y yo continuamos en nuestro pecado. La Biblia dice, la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios, el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Right? La paga del pecado es muerte. Muerte quiere decir que hay una separación entre nosotros y Dios porque somos pecadores. Esa es la paga del pecado, la consecuencia del pecado. Y si Cristo no resucitó, entonces no ha habido un pago para la paga del pecado. No se ha hecho el pago necesario y quiere decir que nosotros continuamos en nuestro pecado. Versículo 18 dice, entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Si Cristo no resucitó, versículo 14, one more time, verse 14. Vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. En otras palabras, no sirve para nada, no tiene valor. Versículo 17. Si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Sin la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, Jesús simplemente fuera otro hombre. Simplemente fuera otro profeta. Simplemente fuera otro maestro. Cuando Jesús le pregunta a sus discípulos, ¿quién dicen que soy yo? Respondieron y le dijeron, pues dicen que eres uno de los profetas. Hoy en día, cuando se habla de Jesús, ellos hablan de Jesús fuera de la iglesia, hablan de Jesús como un profeta o como un buen hombre. He was a good man. Era un hombre que ayudaba a los pobres, era un hombre que ayudaba a los enfermos.
Otros ven a Jesús simplemente como un buen maestro. Nos dejó muchos dichos sabios, dio palabra de sabiduría. He was a wise man, era un hombre sabio. Unos años atrás la política Nancy Pelosi dijo que Jesús era un activista en la comunidad. A community organizer es como dijo en inglés. Y si tú hablas de Jesús como un activista de la comunidad, si tú hablas de Jesús como un buen maestro, si tú hablas de Jesús como un hombre sabio, si tú hablas de Jesús como simplemente un profeta, el mundo no tiene problema. The world is okay. Pero si tú hablas de Jesús como el Cristo, si tú hablas de Jesús como el Hijo de Dios, si tú dices que Jesús es el Dios encarnado, si tú dices que Jesús es el único camino, verdad y vida y nadie viene al Padre si no es por Él, ahora sí vas a tener problemas con el mundo. La resurrección de nuestro Señor Jesucristo le da valor, le da peso, respalda nuestra fe. Repito, si Jesús no hubiera resucitado, hubiera sido simplemente otro hombre, otro profeta, otro líder religioso. Pero la resurrección de nuestro Señor Jesucristo da validez y fiabilidad a lo que creemos. Muchos de ustedes saben de que yo cuando me gradué del high school, yo siempre en mi mente, yo decía, voy a sacar mi maestría. Y cuando me gradué del high school me dijo mi mamá, mijo, te vas a comprar tu anillo. Y le dije, no, mamá, porque pues voy a ir a la universidad y me vas a tener que comprar otro en la universidad. Y cuando terminé los primeros 4 años de la universidad, me dijo mi mamá, mijo, ahora sí vas a agarrar tu anillo de graduación. Y le dije, no, porque voy a sacar mi maestría y en 2 años me vas a tener que comprar otro anillo. Y cuando ya terminé mi maestría, le dije a mi mamá, ahora sí, mamá, me lo vas a comprar. Y como te ahorré dinero en todo eso, ¿me vas a comprar un anillo? No, hasta un diamante tiene. Pero después, unos años después, decidí de regresar a la escuela y sacar una maestría de psicología. No soy psicólogo, no hago consejería, it's just an expensive hobby. No, pastor, no, ¿qué pastor? Que nada. Oro por ti y te voy a decir que perdones, no te va a gustar, so ve y gaste dinero allá con el psicólogo. All right? Y parte de hacer esta maestría de psicología es que uno tiene que presentar un thesis, o en inglés, a research project, un proyecto donde uno hace una investigación, pones un thesis y de ahí pones tus razones de por qué crees que este thesis es verdad y de ahí tienes que investigar, quizás tienes que hacer algunas pruebas o algo para apoyar tu thesis. Y cuando uno muestra la evidencia del thesis, tú tienes que mostrar 2 cosas. La evidencia tiene que mostrar fiabilidad, porque la evidencia es confiable, que es consistente. En otras palabras, si yo digo esta bolsa este costal de frijoles pesa 5 libras, pues en cada romana en que lo ponemos vale más que muestre 5 libras. Pero pueden ver cosas que son fiables, puedes confiar de que es consistente, pero no son válidos. Puede ver una romana de que cada vez que tú le pones 5 libras, mide 8 libras. Porque no está ajustado bien. Y eso es confiable, que es consistente, pero no tiene fiabilidad. No tiene fiabilidad. O sea, es consistentemente mal. It's constantly wrong, pero es consistente en estar mal. La resurrección de nuestro Señor Jesucristo muestra la validez y la fiabilidad que podemos confiar de que ciertamente quien Jesús dice quien lo envió, lo envió.
Entonces, Jesús dice que el Padre lo envió, que Dios lo había enviado. Debo decirte que hay mucha gente que van a venir y te van a decir una palabra y te van a decir, Dios me dijo que te dijera. Dios no les dijo nada. No han orado en 6 meses. ¿Cómo que Dios les dijo que te dijera? God told me to tell you. La resurrección de nuestro Señor Jesucristo es evidencia de que si dijo Jesús, el Padre me envió, y si no hubiera resucitado, entonces cuando Jesús dice, el Padre me envió, no tiene valor. Pero porque resucitó, cuando Jesús dice, yo vengo de parte del Padre, yo y el Padre somos uno, tiene valor porque resucitó. It has value. It is valid because he resurrected. Tiene validez y fiabilidad. La resurrección de nuestro Señor Jesucristo es pruebas, tiene validez y fiabilidad de que Él es quien Él decía que Él era. Él decía que Él era el Hijo de Dios, Él decía que Él era el Hijo del Hombre, y el Hijo del Hombre era un título de uno que iba a venir del cielo. Él decía que Él era el Cristo, el Mesías. Él decía que Él era el Señor. Él decía que Él era el camino, la verdad, la vida, y nadie viene al Padre si no es por Él. Déjame decirte que a través de la historia han habido muchos otros hombres que han dicho esto, y cada uno de ellos ha muerto y ha quedado muerto. No muy lejos de donde estamos, al norte de Houston, hay un pueblo que se llama Waco, Texas. Y en Waco, Texas, hubo un hombre llamado David Koresh, que él convenció a un grupo de personas que él era el Mesías, que él era el Cristo. Y hubo un incidente entre el gobierno y David Koresh, donde se murieron mucha gente, incluyendo David Koresh. Y déjame decirte que murió David Koresh y permaneció muerto. Jesús dijo que Él era el Señor. Jesús dijo que Él era el Cristo, el Mesías. Jesús dijo que era el Hijo de Dios, y murió en esa cruz y fue sepultado, y probó que era el Hijo de Dios, porque 3 días después resucitó. He rose again. La resurrección le da validez y fiabilidad. Podemos confiar de que Jesús va a hacer lo que Jesús dijo que iba a hacer. En una ocasión dijo Jesús, destruyen este templo y en 3 días yo lo levantaré. Destruyen este templo y en 3 días hay un ¿cómo se dice en español? A magician, un mago, right? Un mago. Había un mago muy famoso llamado Houdini. Right? ¿Cuántos aquí han oído de Houdini? Right? Houdini. Y Houdini lo amarraban con cadenas y lo metían como en hielo o en una piscina, y él se escapaba, y era un gran experto en escaparse, de abrir cajas y abrir candados y esas cosas. Y Houdini, el truco más grande que Houdini quería hacer era que él quería escaparse de la muerte. Murió Houdini y lo sepultaron. Y déjame decirte que todavía está muerto y todavía está sepultado. Dijo Jesús, destruyen este templo y en 3 días yo lo levantaré. Destruyeron ese templo cuando lo azotaron. Destruyeron ese templo cuando lo golpearon. Destruyeron ese templo cuando le pusieron esa corona de espinas. Destruyeron ese templo cuando lo crucificaron y murió en esa cruz y lo sepultaron. Pero pasó un día, pasaron 2 días, pasó 3 días, y después de 3 días resucitó, se puso de pie de nuevo. Es importante que nosotros entendemos que hay poder en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, porque es por medio de la resurrección de Jesucristo que podemos creer que ciertamente vino del Padre, que podemos creer que ciertamente Él es quien dijo que Él era, y podemos creer que Él va a hacer lo que dijo que va a hacer. Y una de las cosas que Él dijo que iba a hacer es que Él dijo que iba a regresar. Si resucitó después de 3 días, yo le creo a eso, que Él un día va a regresar, y va a regresar por su pueblo.
Pero ¿por qué creemos en la resurrección? Sabemos que hay poder en la resurrección. Sabemos que como cristianos, seguidores de Jesús, tenemos que creer en la resurrección. Pero ¿por qué creemos en la resurrección? Déjame decirte que la fe que nosotros practicamos no es una fe ciega. No es una fe de Hollywood. No es una fe de Mickey Mouse. No. Hay evidencias en por qué creemos en lo que creemos. Y hoy voy a compartir con ustedes 3, maybe 4 de las evidencias de por qué creemos en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Leemos 1 de Corintios capítulo 15 versículo 5. ¿Sabes qué? Take me to verse 1. Vamos al versículo 1. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos si no creísteis en vano. 3. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Noten esa parte, conforme a las Escrituras. 4. Y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, una vez más, conforme a las Escrituras. Right? Quiere decir que cientos de años antes del nacimiento de Jesús por medio de la Virgen María en el pueblo de Belén, miles de años antes del nacimiento de Jesús, por medio de la Virgen María en el pueblo de Belén, ya las Escrituras hablaban de su nacimiento, de su vida, de su muerte y de su resurrección. Eso es lo que le llamamos profecía. Ya habían profecías de esto. Okay. Y de ahí mira lo que dice el versículo 5. Y que se apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. En un servicio de 500 hermanos congregados, Jesús se presentó allí, más de 500 hermanos. 7 dice, después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, versículo 8, como a un abortivo me apareció a mí. La primera evidencia que quiero presentarles hoy, fuera de las profecías, es la evidencia de cuentas de testigos oculares. Tenemos el testimonio de testigos oculares. Pablo era un testigo ocular. Mateo, el evangelio de Mateo fue escrito por un testigo ocular. El evangelio de Juan fue escrito por un testigo ocular. Marcos fue escrito, él grabó el testimonio de testigos oculares. Lucas dice que él fue y entrevistó a los que estuvieron allí desde el principio, para que nosotros pudiéramos tener confianza en lo que creemos, el testimonio escrito de testigos oculares. No se escribió de que Cristo había resucitado y no se habló de la resurrección de Jesucristo cientos de años después o miles de años después. No, semanas después de la resurrección ya se estaba predicando la resurrección. Aquí en Houston tenemos un noticiero sumamente famoso. Ellos han ganado premios al nivel nacional. Noticiero del canal 13, Channel 13. ¿Alguien me puede ayudar? ¿Cómo se llama el noticiero del canal 13? Somebody help me. What's it? Eyewitness News. Not my baby mama's uncle's grandma, cousin told, the neighbor news. No que la prima le dijo a la tía y la tía le dijo a mi mamá y mi mamá le dijo a mi abuela y mi abuela le dijo a mi hermana y mi hermana me lo contó noticiero. No.
Eyewitness news, testigo ocular. No she said news. No que ella dijo. O ellos dicen, they said news. No, eyewitness news. Es el noticiero del testigo ocular. Si tú vas al corte y vas a presentar evidencia, el juez no quiere oír de alguien que no estuvo allí. El juez quiere examinar la evidencia de quién, de los testigos oculares, de los que estuvieron allí y pueden hablar y describir y decir de qué es lo que había pasado. Nuestra fe está basada en el testimonio de testigos oculares. Hombres y mujeres que vieron a Jesús después de la resurrección, que vieron a Jesús días después de haberse sepultado. Y déjame decirte que no vieron a un fantasma, no vieron a un espíritu, vieron a Jesús en un cuerpo. Right? Vieron a Jesús en un cuerpo. Es más, después de la resurrección, Jesús aún comió con sus discípulos y permitió que uno de ellos metiera su dedo por donde habían pasado los clavos. So fue una resurrección física. Y sabes que ¿cuántos vinieron la semana pasada? How many came last week? Okay. La semana pasada les enseñamos una porción de un video de la película The Passion y cuando azotan a Jesús y cómo quedó. Dice Isaías que no lo iban a reconocer, que ya no se iba a parecer a un hombre. Cuando Jesús resucitó, no resucitó así como un monstruo. Fue tan diferente el cuerpo en que Jesús resucitó que las primeras mujeres que vieron a Jesús pensaban que era otro hombre, pensaban que era un jardinero. So, la primera evidencia es el testimonio de testigos oculares. La segunda evidencia que les doy es la transformación de los discípulos. Pedro le dijo a Jesús: yo voy a estar contigo hasta el fin. ¿Qué le dijo Jesús? Le dijo: shut up. Antes que cante el gallo, 3 veces me vas a negar. ¿Qué es lo que respondió Pedro? Never. Había caminado con Jesús, había vivido con Jesús, había comido con Jesús, había predicado con Jesús, había hecho milagros con Jesús. Pero cuando arrestaron a Jesús, 3 distintas veces le dijeron a Pedro: tú eres uno de sus discípulos, y él lo negó. Y en una de esas ocasiones hasta se puso allí a maldecir, negando que él era uno de los discípulos. Hubo un cambio radical en la vida de este hombre, que de un momento está negando a Jesús como el Señor, un momento está negando de que él es un seguidor de Jesús. A semanas después, no años después, semanas después, estar en Jerusalén donde crucificaron a Jesús, estar en Jerusalén predicando. ¿Y qué es lo que predicaba? Jesús había resucitado. ¿Qué fue el cambio? De que él vio al Cristo resucitado. That was the change. El autor de Primera de Corintios y de Segunda de Corintios se llama Pablo. Pero antes de conocerlo como Pablo, las escrituras lo presentan como Saulo. Y cuando hubo el primer mártir de la fe, un mártir es alguien que muere por su fe. Era un joven que se llamaba Esteban, y agarraron a Esteban y lo arrastraron afuera de las puertas de la ciudad. Y los hombres se quitaron sus sacos, levantaron piedras y apiedraron hasta matar a este joven llamado Esteban. Y todos los hombres que se quitaron los sacos los dejaron a los pies de Saulo para que él los pudiera cuidar. Después Saulo dice que él era un judío de judíos, era un fariseo. Había él estudiado bajo uno de los mejores maestros de su día, uno de los más famosos de su día. Tenía un celo para el pueblo de Israel y para el judaísmo.
Su celo para el pueblo de Israel y el judaísmo era tan grande que él perseguía a los del camino, perseguía a los cristianos, perseguía a los creyentes de Jesús, a los que predicaban la resurrección. Los arrestaban y muchos de ellos los golpeaban, muchos de ellos los torturaban, muchos de ellos los mataron, muchos de ellos los encerraban en los cárceles. Y un día, este hombre que tenía un celo para su religión, un celo para su religión, un celo para el pueblo de Israel, yendo en camino a perseguir a unos creyentes, a unos hermanos, se le presentó el Cristo resucitado. Y hubo un cambio, una transformación que sucedió en su vida, de que cambió, y este mismo hombre que perseguía a los hermanos se unió a los hermanos. Y este mismo hombre que encerraba a gente que predicaban la resurrección de Cristo Jesús, empezó a defender la resurrección de Cristo Jesús, la transformación de sus discípulos. La tercera evidencia, prueba con que les dejo por qué creemos en la resurrección, y es importante porque pues el evangelio a la verdad es una locura. Hoy tú te despertaste y viniste a la iglesia, y déjame decirte que hay muchos de tus vecinos y algunos de ustedes, de sus familiares, que no han puesto su fe en Jesús, que creen que tú estás loco. Are you crazy? Que hoy, esta mañana, van a ir, y como estamos en Texas, van a ir a agarrar sus breakfast tacos. Y en camino a agarrar sus tacos van a pasar por las iglesias y van a ver las iglesias llenas y van a decir, qué gente tan loca. El hecho de que estuviste cantando y levantando tus manos y adorando a un Dios que tú no ves, para el mundo, esa es una locura. El hecho de que tú crees que por medio de tu fe en un hombre que hace 2000 años atrás mataron, crucificaron, sepultaron, y 3 días después lo resucitaron. El hecho de que tú pones tu fe en ellos, para muchos, esa es una locura. You're crazy. Ni voy a hablar de qué es lo que piensan de ti, porque das tus diezmos y tus ofrendas. I'm not even going to touch that. Es una locura para el mundo, pero es poder para salvación para todos aquellos que creen en Él. Cuando sepultaron a Jesús, los judíos dijeron, mira, Él decía que iba a resucitar. Vamos a poner unos guardas, vamos a poner un sello y prepárense para decir amén. Right? Cuando tú vayas a Jerusalén, el que no dijo amén y no vas, no te pongas a llorar. Tú dices, no dijiste amén, that's your fault. Cuando tú vayas a Jerusalén, that's good, te vas a dar cuenta de que las tumbas son diferentes aquí. Las tumbas en Jerusalén en esos días realmente eran cuevas, y en una cueva sepultaban a alguien. Normalmente sepultaban a toda la familia en la misma cueva, y ponían una piedra inmensa, más grande de lo que yo soy de altura, piedras inmensas a cubrir la boca de estas cuevas. Se llevaban hombres y hombres fuertes para poner y quitar una de estas piedras. Dijeron los judíos, ¿sabes qué? Él dijo que iba a resucitar, no sea que vengan sus discípulos y roban su cuerpo. Vamos a poner unos guardas, vamos a ponerle el sello del gobierno, enseñando que aquí nadie puede entrar. Pero ni los guardas, ni la religión, ni el gobierno pudieron detener a Cristo Jesús de resucitar. They couldn't stop him from resurrecting. Y primero llegaron unas mujeres, y después llegaron unos discípulos,
Y ahora tú aún puedes llegar y puedes entrar a esa tumba y puedes ver a la izquierda y puedes ver a la derecha y puedes ver para abajo y puedes ver para arriba y vas a decir lo mismo que ellos dijeron: la tumba está vacía porque Cristo vive. The tomb is empty because Jesus lives. Vamos a San Juan capítulo 11. Let's go to the Gospel of St. John chapter 11. Porque Cristo resucitó y hay poder en la resurrección de Jesús, nosotros tenemos esperanza. El año 2020, 2021, parte del 2022, hubo un periodo más o menos de arribita de un año donde su servidor predicó en un promedio de 2.5 funerales por mes. Quiere decir, casi cada otra semana predicaba en un funeral. No todos por COVID, muchos por COVID. Muchos de los que están aquí hoy esta mañana perdieron un ser amado, miembro de la familia, un conocido, durante ese periodo de tiempo. Y en los funerales trato de mencionar de que en Cristo Jesús, por la resurrección de Cristo Jesús, tú y yo como creyentes tenemos una esperanza celestial, a heavenly hope. En el gimnasio a donde voy, si voy al gimnasio, por eso todavía me queda mi traje, ¿verdad?, cuando me casé. Se nota que no he ido en un buen tiempo porque están medio apretados los pantalones, but it's okay. Pues voy haciendo amistades y hay un muchacho que nos hicimos así amigos, amistades. Y yo no había ido al gimnasio por un buen tiempo y unos meses atrás me mandó un mensaje y me dice, yo no sé si tú sabes, I don't know if you know, pero dice, yo no sé si tú sabes, pero él y su esposa estaba embarazada, ya había ido al último chequeo con su doctora antes de dar luz, y entre el último chequeo con la doctora y de ahí de ir al hospital a dar luz, entre esos días, el cordón umbilical se enredó alrededor del cuello de la bebé, de la niña, y la niña murió en la vientre de su madre. Y en estos meses, yo no sé qué decir, I don't know what you say. Simplemente le mando mensajes, como yo les digo, les mando mensajes, hoy oré por ti. Pensé en ti y en tu esposa y hoy oré por ustedes. Si hay algo que yo puedo hacer, aquí estoy. Este es mi número personal de mi celular. Si necesitas hablar, si quieres gritar, si quieres maldecir, whatever you want to do, háblame. Cuenta conmigo, I'm here. Y no más así, de repente una semana o cada semana o cada segunda semana le mando un mensaje así. Pero todas estas semanas, ya vamos como en 3 meses, he estado like, what can I say? ¿Qué es que le puedo decir? ¿Qué puedo decir? Y no he tenido palabra para compartir con ellos y de repente les mando un versículo o algo. Pero ayer en la hora de oración, invito a todos que vengan a la hora de oración, sábados a las 8 de la mañana. Ayer en la hora de oración, meditando en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo y orando, me recordé de que la muerte no es el fin. La muerte no es el fin. Death is not the end. Y porque Cristo resucitó, y para nosotros en Cristo Jesús sabemos que la muerte no es el fin, tenemos promesas. Tenemos una promesa celestial de que un día vamos a ir al cielo. Y esa promesa celestial nos lleva a la promesa de un reencuentro.
Un día nos vamos a encontrar en la presencia del Señor. Y un día nos vamos a reencontrar con seres amados que también murieron en Cristo Jesús. Un día van a volver a ver su criatura. Eso le mandé un mensaje simplemente diciendo: la resurrección de Jesucristo nos recuerda que la muerte no es el fin y tienes la promesa de un reencuentro. Y él me respondió y me dijo: I'm looking forward to that. En otras palabras, ahí es donde está mi esperanza. Hay una pareja que empezaron a venir a la iglesia este año. Estuvieron en el servicio de las 8 de la mañana. Y ellos creo que han tenido como 4 pérdidas. Y cuando empezaron a venir a la iglesia, ellos inmediatamente, después de poner su fe en Cristo Jesús, hicieron la decisión de bautizarse. Y en una plática que tuvimos, y ellos me dijeron: mira, estamos aquí, queremos servir al Señor, ponemos nuestra fe en Cristo Jesús, nos queremos bautizar. Y una de las cosas que me dijeron es que ellos me dijeron que un día ellos quieren a conocer a estas criaturas que ellos han perdido. Hay esperanza aún después de la muerte. Y la única razón por qué hay esperanza aún después de la muerte es porque un día el Hijo de Dios murió y 3 días después resucitó. That's why there is hope in Jesus Christ. That's why there is hope after death. Unas semanas atrás empezamos a estudiar cada domingo, uno de los días de Semana Santa. Empezamos primeramente con la entrada triunfal a Jerusalén, que sucedió en un domingo. Y de ahí les enseñé de qué es lo que sucedió ese lunes cuando Jesús va al templo. Y en ese lunes, cuando Jesús va al templo, domingo llega a Jerusalén, pero no se queda en Jerusalén. Va y se queda en un pueblito que se llama Betania. El lunes, cuando regresa a Jerusalén, dice la escritura que regresó de Betania, fueron caminando a Jerusalén. Eran como 2 millas de diferencia. Es como hablar de Pasadena y Deer Park, o Pasadena y Houston. Unos meses antes de ir a Jerusalén y Betania, Jesús ya había ido a Betania. Uno de los amigos de Jesús, uno de los amigos que él amaba, se llamaba Lázaro. Y le habían dicho a Jesús: Lázaro está enfermo. Y Jesús entendía que iba a ser una enfermedad de muerte. Entonces Jesús esperó, se murió Lázaro. Y 4 días después de haber muerto, Jesús llega a Betania. Dice Juan capítulo 11 versículo 20, John chapter 11 verse 20. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. 23. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Y Marta le dijo: yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Llega Jesús, le dice a Marta: Marta, tu hermano va a volver a vivir, tu hermano va a levantarse de nuevo, tu hermano va a resucitar. Y dice Marta: oh, yes, ay no, yo sé que un día, esa es la esperanza que tenemos, que un día muy allá en el futuro, en el día postrero, va a haber una resurrección. Versículo 25. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Y de ahí le pregunta: ¿crees esto? Do you believe this? Versículo 25, una vez más,
Jesús le dice, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, ¿qué dice? El que cree en mí, aunque esté muerto, ¿qué dice? El que cree en mí, aunque esté muerto, ¿qué? Si Jesucristo no hubiera resucitado, en vano hubiera dicho estas palabras. Estas palabras no hubieran tenido valor. Estas palabras hubieran sido fútil para Marta y fútil para nosotros. Pero porque Jesús resucitó y hemos visto parte de la evidencia de cómo sabemos que resucitó, entonces nosotros también nos podemos alegrar y llenarnos de gozo sabiendo que ciertamente Jesucristo es la resurrección y la vida, y el que cree en Él, aunque esté muerto, vivirá. Versículo 26 termina con una pregunta. ¿Crees esto? Do you believe this? Ahora, yo diría que Marta hubiera respondido así como unos de ustedes acaban de responder. Yo leo esto, ¿crees esto? Y unos de ustedes dijeron amén. Otros hicieron con su cabeza como yes, I believe, yo creo. Pero Marta no respondió con amén, y Marta no respondió con sí, y Marta no respondió con un Yo soy la vida y la resurrección. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Y mira la respuesta de Marta. 27 dice, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Noten estos tres títulos que Marta le da a Jesús. Primeramente le llama Señor con S mayúscula. Señor quiere decir jefe. Señor quiere decir amo, quiere decir dueño. Señor es como en los días de esclavo. Nosotros somos esclavos y Él es el amo. En su misericordia hace a unos esclavos, nos hace que parte de la familia. Eso es lo que quiere decir Señor. Señor quiere decir Dios. Cuando muchos de ustedes aprendieron Salmo 23 y lo aprendiste diciendo, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Pero esa palabra para Jehová también puede ser traducido, el Señor es mi pastor y nada me faltará. Es más, en inglés, en las versiones más comunes, eso es lo que se usa. En inglés dice, the Lord is my shepherd and I shall not want. So ella reconoce que Jesús es el Señor. Y dice Romanos 10:9, dice, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creeres en tu corazón que Dios lo levantó entre los muertos, serás salvo. Yo soy la vida y la resurrección. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Crees tú esto? ¿Y qué es lo que ella dijo? Sí, Señor. Sí, Señor. Y de ahí dice, yo he creído que tú eres el Cristo. Y el Cristo es la palabra en el griego. El Nuevo Testamento se escribió en griego. La misma palabra para el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento se escribió en hebreo. Y la palabra en el Antiguo Testamento es la palabra Mesías. So, Cristo y Mesías es lo mismo. Cristo y Mesías significan el ungido. El ungido. Cuando decimos Jesucristo, estamos diciendo el Salvador quien es ungido. Quiere decir que Él es el Salvador oficial de Dios. En el Antiguo Testamento habían tres tipos de personas que eran ungidos: los profetas, los sacerdotes y los reyes. A reconocer a Jesús como Cristo es decir que Él es más que un profeta, más que un sacerdote y más que un rey. El profeta daba la palabra de Dios. Jesús es la palabra de Dios. En el principio era el verbo, que quiere decir palabra. Era el logos, que quiere decir palabra. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Es como empieza Juan su evangelio. Los sacerdotes
Eran los representantes, eran los líderes de todas cosas espirituales. Si era un asunto de la iglesia, si era un asunto del templo, si era un asunto de la ley espiritual, pues los sacerdotes eran los que dirigían esas cosas. Eran los que dirigían al pueblo a llegar a Dios, a buscar perdón, a buscar la paga del pecado, a encontrarse con Dios. Jesús es mucho más que un sacerdote, porque las escrituras nos enseñan que Jesús es el sumo sacerdote, right? Y sumo quiere decir lo más alto, right? Y de ahí ella confesó y dijo que Jesús es el Hijo de Dios, right? ¿Qué quiere decir hijo de Dios? Antes de eso, reyes, no les enseñé de reyes. Tercer grupo que eran ungidos eran los reyes. El rey David fue ungido 3 veces. Jesús es mucho más que un rey. Jesús es Rey de reyes y Señor de señores. Ella le dice, tú eres el Señor, tú eres el Cristo, el Mesías, el ungido. Y ella le dice, tú eres el Hijo de Dios. ¿Qué quiere decir que Jesús es el Hijo de Dios? Esa es la razón por qué conspiraron a matar a Jesús. Porque cuando Jesús hacía referencia a que Dios era su Padre, que Él era el Hijo de Dios, se hacía Él semejante a Dios. Y como solamente hay un Dios, lo que Jesús estaba diciendo es, yo soy Dios. Yo soy Dios. Si Jesús no hubiera resucitado, hubiéramos estado aquí parados diciendo otro loco. Otro loco. Hay muchos locos que creen que son Dios. Muchos locos que creen que son el Mesías. Waco, Texas, David Koresh convenció a un grupo de personas que él era el Mesías. Un día me recordaba de esto porque mi papá estaba en el servicio de las 8 de la mañana. Muchos años atrás. Estábamos en un servicio, estábamos adorando y entró un muchacho, no estaba muy bien de la mente. Él era un hijo de pastor de aquí de Pasadena. Y él entró, no está muy bien de la mente. Y nosotros en adoración, manos levantados, adorando, la música lenta. Y anda acá enfrente, breakdancing. Breakdancing. ¿Sí saben qué es breakdancing? Déjenme enseñarles. No hay tiempo para enseñarles. Breakdancing. Así tipo Michael Jackson. Y entonces mi papá le dice, ven para acá. Y salieron acá por esas puertas. Y yo también fui. Yo fui a tomar agua. Caminé así. Y mi papá le dice al muchacho, dice, mijo, pórtate bien. Behave, pórtate bien. Y el muchacho no se le entendió lo que dijo, pero de repente le dice a mi papá, mi nombre es Immanuel. En otras palabras, yo soy Dios con nosotros. Y le dice mi papá, sí, Carlos Immanuel. Si Jesús no hubiera resucitado, Hijo de Dios, no tiene valor. Pero después de la resurrección de Cristo Jesús, los discípulos, recuerden de una de las evidencias, la transformación de los discípulos. Los discípulos estaban encerrados en un cuarto porque tenían miedo. Y Jesús se presentó a ellos y les dijo, paz a vosotros. En otra ocasión, los mismos discípulos otra vez estaban en un cuarto encerrados porque tenían miedo, pero esta vez había uno que no estaba la primera vez, que se llamaba Tomás. Y dijo Tomás, yo no lo creo, I don't believe it. Como decimos en inglés, I don't believe it till I see it. No lo creo hasta que lo veo. No lo creo hasta que yo mete mis dedos por donde pasaron los clavos. Yo no lo creo hasta que yo mete mi mano por donde pasó la lanza. Y déjame decirte que tú no puedes meterle el dedo a un fantasma. Tú no puedes meterle un dedo a un espíritu, pero sí lo puedes meter en un cuerpo. Y mientras que él estaba hablando, de repente se presentó allí el Cristo resucitado. Y le dijo, come here, Tommy. Ven para acá, Tomasito. Mete tu dedito. Y Tomás proclamó estas palabras. En inglés dijo, my Lord,
my God. Mi Señor, mi Dios. Si Cristo no hubiera resucitado, Señor no fuera. Si Cristo no hubiera resucitado, Cristo no fuera. Si Jesús no hubiera resucitado, Hijo de Dios no fuera. Pero porque resucitó, podemos tener la confianza que Él es el Señor, Él es el Cristo y Él es el Hijo de Dios. Y si tú pones tu fe en Él, oh, hay promesas. No solamente la promesa de la salvación, pero hay promesa de vida, una vida nueva, vida en abundancia y vida eterna por medio de Cristo Jesús. Yo no sé cómo tú entraste, pero sí sé cómo puedes salir de aquí. Tú entraste con cargas, tú entraste deprimido, tú entraste con ansiedad, tú entraste con un montón de problemas, tú entraste con hábitos, tú entraste con vicios, tú entraste con adicciones, pero tú puedes salir de aquí perdonado de todo pecado. Tú puedes salir de aquí una nueva criatura. Oh, hay poder en la resurrección. There is power in the resurrection of Jesus. Vamos a cerrar nuestras Biblias e inclinar nuestro rostro. Y empieza a darle gracias a Dios que viniste a la iglesia hoy. Dile gracias que llegué a tu casa de oración. Thank you, Lord, que llegué. Si tu familia está contigo, dile gracias que vino tu familia. Es una bendición. Dile gracias. Te doy gracias, Dios Padre, que mi mamá, mi esposa, mis hijas, mis suegros están aquí. Gracias, gracias, Señor. Thank you. Gracias que mi papá estuvo aquí en la mañana. Thank you, Lord. Si tú dices hoy, esta mañana, yo necesito ese poder de la resurrección en mi vida. Yo necesito la paz que viene cuando uno tiene esa esperanza celestial. Si hoy, esta mañana, quizás tú dices, yo he estado viniendo a la iglesia, yo he dicho que soy un cristiano, pero yo no sé qué es lo que va a pasar después de la muerte. Hoy tú puedes salir con la paz sabiendo que la salvación te espera. Si hoy, esta mañana, tú dices, yo necesito a Cristo. O unos dicen, yo necesito más de Cristo. En un paso de fe, te voy a pedir que simplemente allí donde te encuentras, levanta tu mano. Will you raise your hand? Los veo a mi derecha, aquí en el medio, a la izquierda. Los veo en el balcón, desde enfrente a mero atrás. Muchos levantando sus manos. Let me tell you, Jesus te ve. Cristo te está viendo. Y Él te puede cambiar, Él te puede transformar. Él murió para pagar el precio de tus pecados. Y tú puedes salir de aquí blanco como la nieve. Él va a sepultar todos tus pecados allá, tan lejos del este, del oeste. Cantábamos más antes que lo sepulta allá en lo más profundo del mar. Tú puedes salir de aquí en Cristo Jesús y Cristo Jesús en ti, y nueva criatura serás. Les voy a pedir a todos, vamos a orar juntos, vamos a confesar nuestra salvación. Repiten conmigo en oración de Dios Padre, gracias por tu palabra, gracias por tu misericordia, gracias por lo que hizo Cristo Jesús. Yo confieso con mi boca lo que creo en mi corazón. Cristo Jesús es el Señor. Él es el Rey, Él es el amo del universo, de este mundo y de mi vida. Y creo con todo mi corazón que 2000 años atrás fue crucificado, murió sobre esa cruz y fue sepultado. Pero 3 días después, tú lo resucitaste. Y porque confieso y creo esto, tú me prometes la salvación. Y con la salvación, tú me prometes una vida nueva, vida en abundancia y vida eterna. Yo lo recibo hoy, esta mañana, en el nombre de Cristo Jesús. In the name of Jesus, amen, amen.